Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire, la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire s'il manque de toi. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Tu veux savoir s'il va pleuvoir? C'est pas toujours facile quand il fait noir. Est-ce que tu y crois? C'est difficile à dire, le goût de l'espoir. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Esta es la primera charla de dos dedicadas a la vida y el legado de Michel Foucault, destacado y polémico filósofo del siglo XX. Su pensamiento revolucionó nuestra comprensión del poder, el saber y la subjetividad, impactando áreas tan variadas como la filosofía, la medicina, la psicología e incluso los estudios de género. Analizaremos su biografía, sus ideas centrales y sobre todo su influencia perdurable en el mundo actual. Este análisis no se centra solo en un hombre, en una persona, sino en una forma innovadora de comprender las estructuras que nos rodean y nos moldean. Michel Paul Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, en una familia acomodada. Su padre, Paul-André Foucault, era un reconocido cirujano y su madre, Anne-Marie Malapert, representaba los valores tradicionales de la burguesía de la época. Michel fue el segundo de 3 hermanos, creciendo junto a su hermana mayor Francine y su hermano menor Denis. Foucault recibió una educación estricta. Su infancia estuvo marcada por expectativas muy altas
de su familia por ser el hijo varón destinado a continuar el legado de su padre en medicina. Sin embargo, desde joven demostró un carácter introspectivo y una inteligencia sobresaliente. Completó sus estudios primarios y secundarios en Poitiers, destacándose por su notable capacidad académica. Detrás de esta fachada de éxito, Foucault enfrentó profundas crisis personales. Durante la adolescencia, sufrió episodios de depresión que lo llevaron a considerar el suicidio. Ante esta situación, sus padres lo enviaron a un psiquiatra. Fue allí, en esas sesiones, donde Michel confesó por primera vez su homosexualidad. Este estigma generó en él un constante conflicto interno y un sentimiento de aislamiento. En 1945, con tan solo 19 años, Foucault intentó ingresar a la École Normale Supérieure, una de las instituciones más prestigiosas de Francia, pero no logró superar el examen de admisión en su primer intento. Sin embargo, este tropiezo no lo detuvo. Estudió intensamente en el Lycée Henri Cort, bajo la guía del destacado filósofo Jean Hippolyte, especializado en Hegel. Finalmente, en 1946, logró ingresar a la École Normale, donde permaneció por un periodo de 4 años. Durante este tiempo, Foucault tuvo contacto con influyentes filósofos contemporáneos como Maurice Merleau-Ponty. Este periodo fue importante en su formación porque lo expuso a corrientes filosóficas que posteriormente marcarían su pensamiento, como la fenomenología, el existencialismo y el estructuralismo. A pesar de su éxito académico, Foucault continuó enfrentando intensas crisis personales. En el año 1948, tras obtener su licenciatura en filosofía, intentó suicidarse. Sin embargo, superó ese episodio oscuro en su vida con resiliencia. Decidió explorar el comportamiento humano intensamente. En 1949 obtuvo una licenciatura en psicología, ampliando su formación intelectual. En los años 50, Foucault empezó a involucrarse políticamente, motivado por su interés por las estructuras de poder
y las ideologías, temas clave en su obra posterior. Bajo la influencia del destacado teórico marxista Louis Althusser, se unió al Partido Comunista francés. Sin embargo, su militancia fue breve. En 1953, decepcionado por la rigidez del partido, decidió abandonar esta afiliación política. En 1954, Foucault publicó su primer libro, Enfermedad mental y personalidad. En esta obra unió la filosofía y la psicología para analizar las condiciones históricas que configuran los desórdenes psíquicos. Este enfoque innovador en su tiempo marcó el comienzo de una carrera intelectual multidisciplinaria. En 1955, Foucault se trasladó a Uppsala, Suecia, para trabajar como lector de francés. Una experiencia que resultó clave para desarrollar las ideas centrales de su obra más influyente, Historia de la locura en la época clásica, publicada en 1961. En este libro analizó cómo las sociedades occidentales han definido y tratado la locura a lo largo del tiempo, exponiendo las relaciones de poder implícitas en estas prácticas. Este enfoque histórico fue revolucionario. Foucault entendía la locura no solo como un fenómeno médico o psicológico, sino como un constructo cultural que reflejaba dinámicas de exclusión y control social. Tras su estancia en Suecia, vivió en Polonia y Alemania, donde continuó profundizando en sus investigaciones. En 1960 regresó a Francia para enseñar en la Universidad de Clermont-Ferrand. Allí conoció a Daniel Defert, quien sería su pareja durante más de 20 años. Este periodo marcó el inicio de la etapa más prolífica de su trayectoria intelectual. En 1961, entre 1961 y 1969, formuló un método de análisis histórico llamado arqueología. Este enfoque buscaba desenterrar las estructuras profundas que configuran las prácticas discursivas de una época. En obras como El nacimiento de la clínica de 1963 y Las palabras y las cosas de 1966, analizó cómo las ciencias humanas construyen sus objetos de estudio. Reveló los marcos epistémicos que determinan lo que puede ser conocido. No todos acogieron su trabajo con entusiasmo.
Jean-Paul Sartre, por ejemplo, lo acusó de relativismo y de abandonar los ideales humanistas del existencialismo. Pese a las críticas, su obra Las palabras y las cosas consolidó a Foucault como figura clave de la filosofía contemporánea. Desde 1969, Foucault abandonó su método arqueológico para adoptar uno genealógico inspirado en Friedrich Nietzsche. Este cambio metodológico lo llevó a centrarse en las relaciones de poder y cómo éstas configuran el saber y la subjetividad. Su obra, publicada en 1975, Vigilar y castigar, es una de las más influyentes. Analizó el surgimiento de instituciones disciplinarias modernas. Estudió prisiones, escuelas y hospitales. Mostró cómo éstas regulan comportamientos y moldean identidades, dando lugar a lo que llamó biopolítica. En sus últimos años, Foucault se enfocó en la ética y la resistencia a las estructuras de poder mediante prácticas de autocuidado. Los volúmenes finales de Historia de la Sexualidad se publicaron en 1984. En El uso de los placeres y la inquietud de sí, exploró cómo los griegos y romanos reflexionaban sobre la moral y ejercían su libertad. Esta etapa amplió su crítica al poder, pero también ofreció una visión más optimista sobre cómo construir formas de subjetividad que escapen al control social. Según Foucault, entender el poder no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de resistencia que él llama contraconducta. Dice en Vigilar y castigar, el poder genera conductas y la resistencia al poder contraconductas. Esta tesis permaneció inconclusa debido a su fallecimiento antes de finalizarla. Michel Foucault falleció el 25 de junio de 1984, dejando un legado que inspira, pero también incomoda. Su obra invita a cuestionar las verdades asumidas y reflexionar sobre las fuerzas invisibles que moldean nuestra vida. Su legado nos recuerda que incluso en las estructuras más rígidas existe espacio para la libertad y la transformación. Ahora exploraremos cómo las ideas de Foucault transformaron nuestra comprensión del mundo, desde el análisis del poder hasta la redefinición de lo humano. Su vida transcurrió durante un periodo de profundos cambios intelectuales, donde se cuestionaban las corrientes dominantes. Él participó en debates clave sobre conocimiento, poder y la influencia de las estructuras en nuestra existencia.
Foucault inició su labor filosófica durante el auge del estructuralismo, corriente que explicaba fenómenos humanos y sociales mediante estructuras subyacentes. Aunque se le asocia con esta perspectiva, nunca aceptó esa etiqueta. Coincidía, sin embargo, en la crítica al humanismo clásico y al sujeto como centro de la experiencia. Su pensamiento recibió la influencia de Nietzsche, Heidegger y Lévi-Strauss, quienes también cuestionaron los fundamentos de la modernidad. El estructuralismo, liderado por Claude Lévi-Strauss, transformó radicalmente la forma de abordar el conocimiento. En vez de considerar al individuo como origen del significado, centró su atención en las estructuras que condicionan nuestras acciones, lenguaje y cultura. Foucault asumió esta perspectiva, pero la amplió al afirmar que el sujeto no es una esencia inmutable. Según él, somos el resultado de historias, discursos y relaciones de poder que nos moldean de formas que a menudo no comprendemos plenamente. Nietzsche fue clave en este cambio de perspectiva. Señaló que la verdad no es eterna ni universal, sino una construcción histórica que varía según el tiempo y el contexto. Heidegger, por otro lado, criticó la visión moderna que sitúa al sujeto como centro del universo. Argumentaba que esta perspectiva, iniciada por Descartes, provocó lo que llamó el olvido del ser, reduciendo todo a objetos susceptibles de dominio humano. Foucault tomó estas ideas y desarrolló su crítica radical del sujeto. En su obra Las palabras y las cosas, publicada en 1966, planteó una afirmación impactante para su época. El hombre ha muerto. El hombre ha muerto. Pero no alude a la desaparición del ser humano, sino que cuestiona la idea del hombre como base de todo conocimiento y moralidad. Para él, esta concepción humanista estaba agotada y no podía sostenerse ante las nuevas maneras de comprender el saber y el poder. Pensemos en esto a través del planteamiento del humanismo cartesiano, resumido en la célebre frase cogito ergo sum, pienso luego existo, donde el sujeto se presenta como fundamento de todo conocimiento. Sin embargo, Foucault, inspirado por Heidegger, sostiene que este modelo no refleja el funcionamiento real de las cosas. El sujeto no es el origen de todo. Es una construcción, un efecto de estructuras históricas, discursos y
relaciones de poder que lo moldean. Esta crítica no fue fácil de aceptar. Durante el Mayo francés de 1968, marcado por intensas protestas estudiantiles y sociales, el estructuralismo enfrentó fuertes cuestionamientos por su excesiva abstracción. Los estudiantes expresaron su rechazo con la frase: "Las estructuras no bajan a la calle", reflejando su percepción de que esta teoría no brindaba soluciones prácticas para el cambio social. En contraste, pensadores como Sartre, defensores de la libertad y la responsabilidad individual, fueron mucho más valorados y apreciados en ese contexto. Aquí surge una tensión interesante. Sartre, al enfatizar la agencia individual, parecía pasar por alto las restricciones impuestas por las estructuras. Por su parte, Foucault, al centrarse en estas estructuras, corría el riesgo de subestimar la capacidad del individuo para resistir o transformar su situación. Este debate conserva su relevancia hoy, especialmente al intentar comprender cómo se articulan nuestras acciones individuales con los sistemas que nos rodean. Al finalizar esta charla sobre el pensamiento de Michel Foucault, reflexionemos brevemente sobre la resonancia de sus ideas. Su obra nos impulsa a trascender lo evidente, cuestionar lo asumido como verdad y desvelar las fuerzas silenciosas pero constantes que moldean nuestra existencia. Nos desafía a desentrañar los discursos que sostienen nuestra realidad y a entender que lo que llamamos verdad no es más que el producto de una historia llena de luchas y tensiones. Foucault nos legó una perspectiva inquietante, pero profundamente emancipadora. Un mundo donde el poder no solo oprime, sino también crea, y donde cada vínculo humano alberga la posibilidad de cambio. Su énfasis en la conexión indisoluble entre saber y poder nos alerta de que nuestras ideas más íntimas no son enteramente propias. Pero también nos señala que en ese mismo espacio germinan las semillas de la resistencia. Como en los jardines de los antiguos filósofos, donde ética y política se fundían en un diálogo incesante, Foucault nos invita a reflexionar sobre el significado de ser humano en un mundo regido por estructuras invisibles. Sin embargo, su mensaje va más allá.
nos recuerda que incluso en los sistemas más opresivos siempre existen grietas, fisuras por las que se filtra la luz de la libertad. Al cerrar esta sesión, imaginemos qué preguntas plantearía Foucault si estuviera presente con nosotros. ¿Qué hacemos con el poder que ejercemos y que se ejerce sobre nosotros? ¿Cómo transformar nuestras vidas y sociedades a partir de este conocimiento? Quizás en esa búsqueda descubramos que comprender no es un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia un cambio profundo. Y tal vez al abandonar esta sala, carguemos con una certeza inquietante. La filosofía, cuando se vive plenamente, no solo explica el mundo, sino que lo transforma, instándonos a imaginar lo que aún no existe.